Esta semana en la red vamos a analizar el presupuesto. ¿Habrá gasolinazo? ¿Habrá recortes? ¿Cuáles son los mitos y realidades detrás del dinero que va a gastar el nuevo gobierno? Además, es probable que el aborto sea legal en México para 2019. Te vamos a contar todos los detalles. Todo es risas y diversión hasta que se tiene que hablar de dinero, y ningún país en el mundo funciona sin lana, por lo que al nuevo gobierno ya le tocó tener que definir cuánto va a necesitar para transformar el país y en qué lo va a gastar, es decir, cuáles serán sus prioridades, porque como dicen quienes saben, política pública que no se le asignan pesos contantes y sonantes se queda en puro discurso. Y bueno, aunque todavía no queda aprobado en su totalidad el siempre polémico presupuesto, porque nunca hay dinero que alcance para todo, a lo largo de la semana pudimos ir viendo cuáles fueron los temas sensibles. Desde la lana para las universidades públicas hasta el aumento presupuestal al ejército, pasando por el gasto en cultura, el infame impuesto especial a las gasolinas, mejor conocido como gasolinazo, y los recursos para el campo, propios y extraños pegamos el grito en el cielo, en Twitter, en Facebook y en todos lados, en más de una ocasión. En fin, ahora sí, cuando terminen de discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, en el Poder Legislativo, vamos a ver de qué lado masca la iguana de la Cuarta Transformación. Se dio el primer paso para que el aborto sea despenalizado en todo México. El 21 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que hace realidad el aborto seguro, gratuito y legal en el país. La iniciativa modifica el Código Penal Federal para eliminar la pena de cárcel a las mujeres que aborten antes de la semana 12 de gestación, igual que ocurre en la Ciudad de México. También se plantea que ninguna legislación local, es decir, ningún estado podrá poner en sus leyes que abortar se castigue con cárcel. Esta parte de la iniciativa es muy importante, pues en nuestro país miles de mujeres que han sufrido abortos espontáneos están encarceladas porque en sus estados el aborto es ilegal. Por una cuestión de prejuicios y desconocimiento, muchas veces las familias de estas mujeres o las familias de sus maridos las acusan de haber abortado de manera voluntaria y son enviadas a prisión. Está previsto que en enero las comisiones de justicia e igualdad de género avalen este dictamen para que el aborto pueda ser avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Hola, bienvenidos a esta semana en la red, el programa que hacemos para contribuir al análisis de la vida pública en México. Y pues esta semana el gran tema es el presupuesto de egresos de la Federación para 2019, que en los momentos en que estamos grabando este programa, el domingo 23 de diciembre, sabemos que ya se está discutiendo ahorita. Mientras nosotros grabamos, por un tuit de Mario Delgado, sabemos que en la Cámara de Diputados ya comenzó la discusión, sabemos que el PAN no hay ningún panista discutiendo el tema, está todo el verde, está una tercera parte de Movimiento Ciudadano, está Como la mitad del PRD. Como la mitad del PRD y está como... Pues todo Morena, casi ¿no? todo el PRI y está todo Morena. ¿Esto qué significa? Esto significa que pues se va a discutir de volada y que se va a ir planchadito y que lo van a votar sin broncas y que va a salir hoy o en la madrugada de hoy. Les gusta irse para la madrugada, pero se ve que podría salir rápido y pues mañana ya sabremos qué fue lo que se avaló y cómo va a quedar, pero mientras Uriel nos va a contar pues qué es el presupuesto, para qué sirve y de qué se compone. Exacto. ¿Por qué es importante hablar de eso y por qué toda la semana lo único que se habló fue el presupuesto? Es porque ninguna política pública, ningún programa, proyecto, idea o ocurrencia que no se le asigne dinero no sirve para absolutamente nada. Se queda en puro choro o discurso. Por eso es importante saber a qué se le va a asignar. Ahora, el presupuesto no es un ente así nada más ahí, sino que son dos componentes que lo integran. Uno es la ley de ingresos, es decir, de dónde va a sacar lana el gobierno, que los principales mecanismos son la deuda pública y los impuestos. Y la otra parte es el presupuesto de egresos, es decir, qué, o más bien en qué y cómo se va a gastar ese dinero que se recaudó, ¿no? Entonces, por eso es importante que se toquen esos temas. Y eso es lo que están votando ahorita. La ley de ingresos ya se avaló en la semana y pues el presupuesto es lo que están votando en estos momentos. Así es. Ahora, de cómo queda integrado el presupuesto, de qué es lo que se avala, se puede hacer una lectura política. O sea, tú puedes entender pues, qué cosas le interesan al gobierno y qué cosas le valen un reverendo cacahuate.
ahorita no sabemos, ahorita lo están discutiendo, pero pues ya desde la semana pasada hablábamos de más o menos cómo viene. A partir de lo que sabemos del presupuesto, ¿tú qué lectura política haces? Pues básicamente que lo que quiere hacer Andrés Manuel y el nuevo gobierno es asegurarse de que Morena no salga del poder aún después de que se vaya López Obrador. Por duro y crudo que suene, así es. ¿Por qué? Porque básicamente todo el dinero que se está proyectando que se gaste por parte del gobierno se va a destinar a lo que en su momento fueron los 10, o se conocen como los 10 programas prioritarios y lo del aeropuerto. Es decir, todo se va a ir para la construcción de las 2 pistas de Santa Lucía, para la remodelación del aeropuerto de la Ciudad de México y de Toluca, para el arranque de la obra del Tren Maya, que aunque ya se inauguró y ya se llevó a cabo la ceremonia en la Madre Tierra, necesita dinero para que esto jale. Se va a destinar dinero a la readecuación o reacondicionamiento de las 6 refinerías de Pemex, pero sobre todo, y es lo más importante, en el gasto social que tiene que ver con pensiones a adultos mayores, personas con capacidades diferentes y jóvenes. ¿Por qué estos 3 sectores? Sobre todo los adultos mayores y los jóvenes, porque lo que van a hacer es apapachar a las personas o a los segmentos poblacionales que les dieron el voto. Y hablando del presupuesto, otro de sus componentes que esta semana fue muy polémico fue el supuesto recorte a la educación. Circuló por ahí que en la propuesta que envió Andrés Manuel a la Cámara de Diputados, pues había recortes a las principales universidades del país. Tampoco eran unos recortes muy grandes, pero todo el mundo puso el grito en el cielo y empezaron a exigir que se justifique estos recortes y empezaron a darle una lectura de que a Andrés Manuel no le importa la educación, pero la realidad es que no hubo un recorte como tal, sino más bien es una redistribución. Y yo creo que esto tiene que ver con la idea de que se nos ha ido arraigando de que si no estudias en la UNAM, en el Poli o en la UAM, pues estás condenado al fracaso. Por su prestigio y su calidad educativa, pues sí, son universidades importantes, pero justamente como son las únicas que se nos ofrecen, o sea, las únicas alternativas que se nos presentan, pues hay una saturación horrible y nadie entra, nadie pasa el examen, ¿no? Entonces lo que está haciendo Andrés Manuel es que con esos cachitos que le quitó a cada una, va a financiar las 100 universidades que propuso y lo de las becas salarios para los estudiantes, es decir, que tengan el recurso que les permita pagar transportes, pagar libros, copias, materiales que necesiten en sus carreras y que por falta de ese recurso se vean obligados a dejar de estudiar, ¿no? Que además pasa muchísimo, la deserción escolar, sobre todo a nivel universitario, es bastante grande porque estudiar implica gastos. Si tú estás haciendo la UNAM, de entrada podemos entender que pues, tu familia tiene pocos recursos. Exacto. Y estudiar genera gastos, lo que acabas de decir, pasajes, libros, o sea, comida. Es gratuita, pero no es tan gratuita después de todo. Donde sí va a haber un recorte serio es en la parte del CONACYT y el financiamiento al desarrollo científico y la innovación tecnológica. Es decir, entre otras cosas, las becas para los posgrados, que creo que es una parte que no se puede descuidar porque el desarrollo de un país depende básicamente de esos 2 rubros. Bueno, todo este tema del recorte de la educación al final terminó en que Andrés Manuel por un lado dijo que iban a revisar, que fue un error, que ya le gustó y que van a aumentar el presupuesto para la educación, pero por otro lado generó respuestas bien interesantes, ¿no? Lo que vimos así ya al final como cerecita del pastel fue que los rectores de la UNAM, del Poli y de la UAM aceptaron reducirse sus salarios, además aceptaron unas reducciones importantes. Enrique Graue de la UNAM se va a bajar entre el 30 y 34% del salario y su salario va a quedar alrededor de los 90,000 pesos, porque el señor andaba ganando 127,000 mensuales, una cosa así. En el Poli y en la UAM ya incluso emitieron unos planes de austeridad que incluyen recortarle salarios como a altos funcionarios de estas instituciones. Ellos se van a ir como por el recorte del 12%. Pero, pues esto no es buena onda, ni que sean como fans de la austeridad republicana, sino que viene de algo bien interesante que generaron los propios estudiantes, ¿no? Así es, cuando se anunció el asunto del recorte, en paralelo se generó una demanda, que pues en redes sociales como muchas cosas,
de auditar el presupuesto que ejercen las universidades, porque sí es cierto que hay una distorsión de este ejercicio presupuestal. O sea, y también es cierto que existe la burocracia dorada, que gasta muchísimo en gastos operativos, de que desayunos fifís para las reuniones, que el carro, que los asistentes personales, etcétera, ¿no? Y también, pues, la disparidad en salarios. O sea, tenemos profesores de tiempo completo, que les llaman, que pueden ganar 20,000 pesos quincenales, o más incluso, mientras tenemos profesores de asignatura, como se les conoce, que ganan 700 pesos a la quincena, ¿no? Y creo que esa sí es una disparidad, pues absurda, ridícula y hasta ofensiva, ¿no? Cuando no debería haber profesores, o sea, sí, la trayectoria y lo que tú quieras, pero pues la calidad educativa empieza porque tengas profesores que puedan ejercer su profesión, claro, ¿no? Y pues lo que hicieron, como dice Karina, pues no fue nada más de buena onda, sino que se están curando en salud antes de que este movimiento cobre fuerza y se haga realidad una auditoría, ¿no? Y les caiga la lupa, porque entonces ahí sí va a salir toda la porquería. Pero tú dices que deberían hacerse las dos cosas, ¿no? Tanto Así es. Los recortes de salarios, como que le bajen, Ajá. como que sí los auditen. O sea, no estamos en contra de que se bajen el salario, o sea, de eso que se haga, como ya dijeron, pero que también se ponga a revisión cómo se está gastando el presupuesto en las universidades públicas del país. Pues ya va a ser Navidad, eso le pedimos a Santa Claus, que auditen a las universidades, ¿no? Y bueno, los dos temas que acabamos de analizar, pues ya vimos que no se trata de recortes como tal, sino de redistribuciones del presupuesto. Y han generado un gran escándalo. Curiosamente, un rubro donde sí parece que va a haber grandes recortes de presupuesto y ya empieza a haber algunas desapariciones de programas y otro tipo de problemas, es el área de cultura. Parece que en cultura sí le van a mochar un montón y nadie está poniendo el grito en el cielo. Ajá, bueno, salvo los Bichir y esa gente que siempre está en todos lados, Diego Luna, ¿no? Sí han salido de Damián Alcázar, sí han salido a decir que está mal. En realidad no ha habido como una oposición organizada que tenga el peso suficiente para resarcir eso. Y por el contrario, lo que sí ha habido han sido declaraciones muy desafortunadas de parte de Morena, en este caso de la senadora Jesús Rodríguez, que además de todo es una mujer que ha hecho su trayectoria artística, es un referente pues de la cultura en México, ¿no? Y salió a decir pues que ya estuvo bueno de que los artistas vivan del presupuesto y de las becas, que yo creo que aquí se refería específicamente al caso del FONCA, pero independientemente de eso, que creo que no es una posición, una postura con la cual puedan salir a decir o que justifique el recorte, ¿no? en temas culturales. Porque la cultura y el presupuesto cultural pues no se limita a darle becas a los artistas, o sea, el dinero de la cultura se utiliza en que haya programas culturales, que haya televisión pública, radio pública, que haya bibliotecas. Sí, pues que funcionen los espacios. Que funcionen los espacios, y con lo que sí nos hemos enfrentado en las últimas semanas ha sido con que muchos trabajadores que están contratados por honorarios en el sector cultural pues están manifestando que no tienen seguridad respecto a si sus empleos van a continuar y que llevan un par de quincenas sin cobrar, que además es un tema recurrente en el área de cultura y que esperábamos que fuera arreglado en la Cuarta Transformación. Exactamente, pues porque la cultura, como la educación, como el gasto social, es uno de los pilares de una sociedad sana, ¿no? Y sin cultura, pues, ¿no? Nos quedamos mochos o cojos de un pie. Y ahora vamos a analizar las mañas de la oposición, que cada semana tienen un cuento nuevo. La verdad es que hace un par de semanas traíamos listas las fake news de la semana, pero no nos dio tiempo de meterlas. Ya son fake news viejas, porque esta semana la oposición pues ha estado manipulando algo que, si bien no está chido, la verdad es que nos lo han presentado como si fuera el gran crimen de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel, nos referimos a los despidos que sí están existiendo masivamente en muchas áreas del sector público. Están despidiendo no están despidiendo sobre todo, están despidiendo únicamente a trabajadores que cobraban por honorarios. No, ya salió Andrés Manuel ahí a decir que no han despedido a ningún trabajador de base. ¿Pero esto qué significa por varios lados? Uno, pues lo mañoso que son, ¿no? No, pero por un lado todos los sexenios pasan lo mismo. Por eso, a eso me refiero. O sea, que están agarrándose de un tema que ocurre sexenio con sexenio, porque cada gobierno pues necesita de sus propios cuadros para echar a andar. O sea, no puedes dormir con el enemigo, ¿no? O sea, necesitas gente, no que sean militantes de tu partido, pero necesitas refrescar, digamos, los cuadros administrativos.
Y se quieren colgar de eso para decir, no, ya ven, Andrés Manuel es un tirano y el déspota y bla, 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 una serie de cosas que pues no deberían ocurrir de esa forma por lo menos, pero que son naturales en el servicio público, ¿no? Ahora, esto pasa cada sexenio y la verdad es que no queremos usarlo como justificación y decir, bueno, está bien. La verdad es que se han buscado bastantes maneras de que esto no pase. Una de ellas es el servicio profesional de carrera. Se ha buscado que la gente no pierda su trabajo cada sexenio. La verdad es que este proyecto no ha cuajado. Yo la neta, sí, experiencia personal, yo trabajé en el gobierno el sexenio pasado. Yo entré en abril, cuando ya estaba empezado el sexenio. Como al mes Peña Nieto salió a anunciar sus reformas estructurales, y el día que las anunció me acuerdo perfecto, yo entré a trabajar como eventual, que Peña Nieto en el evento dijo, no va a haber plazas nuevas en el gobierno, y ese es el medio del asunto, lo hablábamos la semana pasada. Lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene que garantizarle el trabajo y los derechos laborales a sus empleados. A sus empleados, así es. Entonces, pues yo espero que una vez más sea uno de esos errores que estén dispuestos a revisar y a corregir, ¿no? Porque hay gente que pues depende de su trabajo como servidor público, ¿no? Entonces, pues esa es una de las manipulaciones con las que han estado jugando la oposición para golpear al nuevo gobierno. Otro tema mañoso que nos han presentado ahí con bastante manipulación por parte de la oposición ha sido el de la reducción del precio de la gasolina. ¿Por qué decimos que está mañosón y todo? Pues porque las mismas personas que avalaron que se aumentara el precio de la gasolina, hoy están pidiendo que se reduzca. Puede sonar extraño que pues no se haga por decreto, pero hay una razón para eso, la cual es... Exactamente. El precio de la gasolina, como lo tenemos ahora, depende de dos cosas. De la liberalización de los mercados, de los energéticos, es decir, someterlos a las reglas del libre mercado, como querían los neoliberales. Y por el otro lado, de un impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS, a las gasolinas. La oposición lo que dice es que, como no van a revertir la reforma energética ellos, porque fueron los principales interesados, lo que sí se puede hacer es eliminar ese impuesto. El problema es que ese impuesto representa una fuente de ingresos pues enorme, súper jugosa, que ha servido hasta para robársela, ¿no? O sea, Peña Nieto le metió mano a ese IEPS y quién sabe dónde quedó. Y lo que está haciendo Andrés Manuel es no cumplir con su promesa, no en el sentido de que no se vayan a bajar. Ella dijo cómo se va a bajar el precio, que es decir, o más bien es decir, a través de la producción de la gasolina en territorio nacional, y para eso le va a invertir a las refinerías. Mientras que mantiene el IEPS porque el nuevo gobierno necesita ese recurso. Lo que hay que hacer es que se etiquete para qué lo quieren. Y una de las propuestas, que por cierto hizo la oposición, particularmente MC, y con este doble discurso hipócrita y mañoso, de que ese IEPS se destine al desarrollo de transporte público limpio, ¿no? O otras fuentes de energía. Entonces, creo que es muy vil y miserable de parte de la oposición quererse congraciar con el pueblo bajando ese impuesto a como de lugar, cuando lo que debería hacerse, porque además es un impuesto progresista, ¿no? O de avanzada, pues, para ponerlo en otras palabras, es que ese impuesto se ejecute como debería, o sea, se gaste en lo que debería estarse gastando. Sí, y pues bueno, es mañosón porque ellos fueron los que subieron las gasolinas y ahora le piden a Andrés Manuel que las baje, y si Andrés Manuel hiciera caso se desfonda el país. Exactamente. O sea, ellos están teniendo esa exigencia porque además les permitiría decir, güey, se los dije, su gobierno fracasó. Exacto. Y pues ese fue nuestro análisis del presupuesto. Ya mañana lo veremos aprobado, a ver qué tanto le atinamos, a ver qué tanto cambia, a ver qué viene nuevo, a ver con qué nos sorprende, porque la cuarta transformación pues es una ruleta rusa, donde estás arriba, otro día estás abajo, generalmente estás mareado. Pero siempre en movimiento, exacto. Pues siempre en movimiento. Y pues nada, que ya es Navidad, queremos desearles una feliz Navidad a todos, darles las gracias por haber estado con nosotros los últimos 3-4 meses que hemos estado en este proyecto. Queremos invitarlos a que nos sigan viendo, a que inviten si cada uno de ustedes invita a 3 amigos a ver la red, pues sí nos organizamos, ¿no? Ya a todos nos toca. Ya a todos nos toca. Puede subir más este proyecto.
ese es nuestro deseo de Navidad, que inviten a 3 amigos a ver la red, que lo compartan y pues que se vemos. suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en nuestras redes, todas son @somoslarres, tanto en Twitter como en Facebook y pues son las únicas que tenemos, ¿verdad? Ya hay que abrir otras, Conforme se vayan haciendo nuevas redes, pues ahí estaremos. Pero sí, pues justamente, ¿no? Pues agradecer, nos sigan difundiendo, nos den like, nos den eso que RT, etcétera, etcétera. Y pues nos vemos la próxima semana para el último o la última res del año.